Doctor, buenas noches. Creo que es un grupo de teoría del grupo B. Ya, No entonces sabría cuál ellos, es. ya, con ellos voy a tener prácticas presenciales, ya el martes. Y y el día jueves más bien vamos a hacer nosotros las prácticas virtuales con ustedes. Cuando hagamos la siguiente práctica de fisiología perdón, endocrina, diabetes, hacemos al revés. El grupo del martes la hace virtual y ustedes la van a hacer presencial, ¿ya? Es sobre todo por el problema de que lo estamos usando ahora el laboratorio de embriología mientras estamos regresando a la presencialidad, les han dado nuestro ambiente. ¿Ya? Entonces, ustedes, esta semana que viene, ustedes van a tener virtuales la práctica y el grupo el martes lo va a tener presencial. Y a la subsiguiente práctica, pasada una semana de hablar de fisiología de endocrina, entonces la van a tener ustedes presencial y el otro grupo virtual. La última semana de clases, el seminario más bien todos va a ser presencial, ¿ya? En la universidad. Entonces, más o menos para que nos orientemos. Está claro, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿está Sí, claro? doctor. Ya, perfecto entonces. Entonces, ustedes esta semana, no, la semana que viene no van a tener prácticas presenciales, va a ser virtual. Y la subsiguiente semana, sí más bien van a tener clases, la subsiguiente semana sí va a ser presencial lo suyo y el otro grupo virtual. Al final, el seminario va a tener que ser presencial todos. ¿Ya? Bien, entonces, hoy vamos a terminar lo que es la parte del sistema digestivo. Gracias por permitir que podamos hacerlo a esta hora para poder, me ha dado tiempo a mí para poder terminar mi trabajo el día de hoy. Que en la mañana nos citará una reunión urgente. Bien, entonces hemos avanzado todo lo que es el sistema digestivo. El sistema digestivo lo hemos avanzado desde la parte en que hay su estructura, sus reflejos, su inervación, su irrigación, la parte de las secreciones. Hemos entendido que la función del sistema digestivo básicamente es romper los enlaces de sustancias grandes, polímeras, ¿no? Polinucleótidos, carbohidratos, grasas, triglicéridos, etc., colesterol, ¿no? Y de ahí romper esos enlaces y volverlos, digamos, monómeros, ¿no? Es decir, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, ¿no? Ésteres de colesterol, que nos van a permitir, que va a permitir que sean absorbidos por la mucosa intestinal, sobre todo del yeyuno, ileum, duodeno, ¿no? Los absorben y pasan al torrente sanguíneo y se vuelven parte de nuestra estructura. Pasando al intestino grueso, nada más la sustancia que nosotros queremos desechar, deshidratándola, todo eso, ¿no? Entonces, tenemos toda esta, tenemos todo ya este cúmulo de conocimientos y el sistema digestivo es importante, por supuesto. Tenemos gente especializada en gastroenterología, por ejemplo, ¿no? Que se ocupa de estómago y de intestinos, y gente que se especializa en cirugía y del aparato digestivo, que es justamente gente que opere el aparato digestivo con todo el conocimiento que nosotros estamos teniendo. Entonces, para que nosotros podamos aprender cómo se digiere un alimento y su absorción en el tubo digestivo, así como vamos a ver también el agua, cómo se absorbe, vamos a recordar que tenemos grupos de alimentos, ¿no? Básicamente, hidratos de carbono, grasas, proteínas, y pues tenemos pequeñas cantidades de minerales y de vitaminas, ¿no? Que son los oligoelementos porque son pequeños. Entonces, los alimentos que nosotros tenemos se van colocando en una pirámide alimenticia, por así decirlo, donde la base de nuestra alimentación es carbohidratos. ¿Quién de ustedes come pan, arroz, galletas, ¿no?
Y esta es la base de la alimentación, papas, ¿no? La alimentación nuestra, todos los tubérculos. Y luego viene la segunda parte, lo que son vitaminas, minerales, después proteínas, y finalmente comemos. En este tiempo ya ustedes pues están mucho más concientizados que en mis tiempos, ¿no? Entonces, las comidas grasas son lo mínimo que ustedes tienen, pero esa es una pirámide alimenticia que no podemos invertirla si queremos tener una vida sana, digamos. Para que los alimentos formen los polímeros, las sustancias que digerimos nosotros, tienen que unirse cadenas de monómeros y estas sacrifican un ion hidroxilo y perdón, una molécula de agua, ¿no? Y entonces condensan las uniones, es decir, pierden un hidrógeno, pierden un oxígeno, ¿cierto? Entonces, perdón, pierden un hidrogenión, un ion hidrogenión pierden. Entonces, como pierden un ion hidrogenión, entonces se unen y forman un enlace, ¿no? Con los iones hidroxilo. Esto, para que podamos digerirlo, tenemos que romper estos enlaces que se fueron condensando. Hemos visto, ¿no es cierto?, qué es el fenómeno de condensación. Ustedes ya lo han visto hasta el cansancio en biofísica. ¿Qué es un fenómeno de condensación? ¿Dónde nos va a servir? Nos sirve aquí el fenómeno de condensación, ¿ya? Entonces, al tener el fenómeno de condensación, entonces se va perdiendo este ion hidrogenión y van generando uniones hidroxilo entre las diferentes cadenas monoméricas. Y cuando queremos iniciar la digestión tenemos que devolverle ese ion hidrogenión, y hacemos una hidrólisis, rompemos, hidrólisis suena agua, ¿no? Rompemos esos enlaces. Entonces, básicamente es eso, vamos a hidrolizar esto, ¿no? Entonces, se forma la molécula de agua, y entonces se van dos iones hidroxilo, uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque le devolvemos un ion, lo volvemos con oxígeno y los iones hidrogenados se separan. Entonces, hidrolizamos las sustancias, las hidrolizamos. Por ejemplo, los hidratos de carbono. Vamos a ver cómo los hidratos de carbono, ustedes saben que son cadenas enteras y muchos hidratos de carbono nosotros no podemos ni siquiera digerirlos, no podemos romper los enlaces, no podemos hidrolizarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hidratos de carbono, cuyas fuentes importantes son la sacarosa, el azúcar normal que comemos, la lactosa, la que está en la leche, y los almidones, ¿no?, que no podemos absorberlos nosotros. Otros hidratos de carbono pueden ser la amilosa, el glucógeno, el alcohol, las peptinas, etc. Estos los consumimos, ¿no es cierto? Y cuando vamos comiéndolos, esta es la parte de la práctica, que tienen que saberla bien, vamos comiéndolos, entonces nosotros vamos secretando una enzima por la glándula parotidia, ¿no es cierto? Una secreción serosa. Esta secreción serosa contiene tialina, contiene amilasa. Y esta amilasa, ¿no? Comienza a romper los enlaces, hasta 5% hidroliza de los enlaces de los carbohidratos. Sin embargo, el almidón continúa con su digestión, es decir, pasa a través del esófago, ¿no es cierto? Pasa a través del esófago y va a continuar rompiéndose porque sigue pasando por el esófago con su amilasa, ¿no?, lingual, la cual al caer al estómago se inactiva porque la amilasa salival se inactiva con un pH menos de 4 y recordemos que el pH del estómago es de 1 a 3.5, ¿no? Sin embargo, cuando va a pasar al duodeno, más o menos el 30-40% de los carbohidratos ya están hidrolizados. En el estómago no hay forma de que se hidrolicen los carbohidratos. No hay una enzima que produzca esto. Entonces, lo que pasa es que se va siguiendo su hidrólisis, su digestión, va continuando por el esófago con la secreción serosa de tialina que se mezcló en la boca. Pero ya en el estómago no hay. Estoy siendo claro, no hay.
Cuando pasan los carbohidratos al tubo del intestino delgado, es decir, el duodeno primero, como ya una parte le hemos hidrolizado, entonces viene la amilasa pancreática. Ya hemos hablado de la secretina que bota bicarbonato, la enteroquinasa, ¿no es cierto? Entonces hay otra enzima que es la amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática tiene una amilasa más fuerte, más potente que la salival. Más o menos 15 minutos después de que el quimo pasó y ya se juntó con todo el líquido del páncreas, más o menos 15 a 30 minutos ya no hay ningún enlace de los, de los carbohidratos, ¿ya? Y todo esto debe pasar pues, entre duodeno y yeyuno para absorberse, ¿no? Estos monómeros. Cuando llega estos monómeros, cuando ya se deshacen, cuando ya se hidrolizan generalmente en disacáridos, ¿ya? Disacáridos. Y al tener un roce con la mucosa intestinal, en el borde en cepillo de la mucosa intestinal existen unas enzimas, las tasas, sacarasas, maltasas, alfa-estrinasas. Y estas enzimas van a metabolizar ahí en la misma superficie del intestino, metabolizan estos disacáridos y los convierten en monosacáridos. Los monosacáridos son más fáciles de, de, de absorber. La lactosa, por ejemplo, se convierte en galactosa y en glucosa. La sacarosa en fructosa y glucosa. Y la maltosa se convierte en dos glucosas, ¿no? Y estas se absorben por la mucosa intestinal. Los de la izquierda, lactosa, sacarosa, maltosa, son disacáridos. Y los monosacáridos son galactosa, glucosa, lactosa, fructosa y las glucosas de la maltosa. Acá, la lactosa se convierte en galactosa más glucosa. La sacarosa en fructuosa más glucosa y la maltosa en dos glucosas, porque son disacáridos, la lactosa, sacarosa, maltosa. Por eso se van a convertir en dos monosacáridos que van a absorberse. Sí, entonces nosotros vamos a ver esto, cómo se absorbe la tialina. Más o menos absorbe entre el 20 al 40%. Tialina o amilasa pancreática, salival absorbe entre 20 al 40%. Hidroliza. Y la amilasa pancreática hidroliza el otro 50-80%, ¿no es cierto? Y entonces así nosotros podemos ver cómo van rompiéndose los enlaces de los disacáridos. Entonces, la enzima tialina convierte los hidratos de carbono en maltosa, por ejemplo, un disacárido. Este cae al estómago en el fondo, en el cuerpo, y se mueve, y se mueve, y se mueve, y pasa hacia el intestino delgado, hacia el duodeno. Cuando pasa hacia el duodeno, viene la amilasa pancreática, rompe enlaces. Y entonces, ya casi todos los enlaces. Y entonces los monosacáridos se quedan libres flotando en el tubo digestivo del intestino delgado, yeyuno sobre todo, y va a pasar duodeno y después pasa el yeyuno. Y entonces, cuando están estos monosacáridos así libres, estos monosacáridos libres vienen las enzimas del epitelio intestinal, ¿no? La lactasa, sacarasa, alfa-hexrinasa, maltasa, y rompen los enlaces y los dejan como aminoácidos, como monosacáridos. Y estos monosacáridos son los que van a absorberse y nos van a permitir tener capacidad de acción, de juego, etcétera, todos los días, porque recordemos que los monosacáridos uno de ellos es la glucosa, ¿no? Que es nuestro combustible. Las proteínas, en cambio, son diferentes. Las proteínas, al ingerir el alimento proteico, no hay ninguna enzima en la cavidad oral que vaya digiriendo. Entonces vamos a tener que ir más abajo a digerirlo. Pero sí es cierto que la cavidad oral nos ayuda a la masticación, ¿no? A la masticación de los alimentos. Y esta masticación, esta ruptura de enlaces de los alimentos, nos va a llevar finalmente a convertir aminoácidos y los aminoácidos vamos a poder absorberlos.
¿Cómo se hidrolizan las proteínas? En los enlaces de polipéptidos que fueron unidos por condensación, los hidrolizamos, es decir, formamos una molécula de agua, ¿ya? Y entonces al formar eso se hidroliza. En la cavidad oral no tenemos nada, no tenemos ninguna estructura, nada más podemos masticar para digerir mejor. El pH del estómago, cuando caen estas proteínas, el pH del estómago tiene 1 a 3.5, más o menos de pH. Pero al caer las proteínas al estómago, caen directamente al cuerpo, ¿no es cierto? Y comienza el vaivén en el cuerpo y no van a salir del estómago unas 6 a 8 horas hasta que podamos digerirlas en la mejor calidad, de la mejor calidad. Más o menos, ¿quiénes nos ayudan a esto? Entonces, hay una enzima que se llama pepsina, que ustedes la han leído en lo que es las células, o las glándulas oxínicas, las células principales, las células chip producen pepsina. Esta pepsina se activa el pH ácido en pepsinógeno. Se inactiva con un pH mayor de 5, pero se activa el pH gástrico, ¿no? Se activa normalmente y comienza a trabajar rompiendo enlaces también de las sustancias que nosotros comemos. La pepsina se produce en las células principales en su calidad de pepsinógeno. ¿Qué más produce el estómago como para ayudarnos con las proteínas? El ácido clorhídrico ayuda a formar el quimo, es como quemar la comida que hemos consumido, ¿no? Como cocinarla dentro del estómago. Entonces, el ácido clorhídrico se forma en las células parietales, ¿no? En base al intercambio de iones, de iodo hidrogenón con el bicarbonato, etc., formamos ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico le produce un pH estimado al estómago entre 1 a 3.5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si ustedes comienzan a masticar el alimento? No lo mastican bien y se lo pasan. El alimento, al no pasárselo bien el alimento, al no pasarlo bien el alimento, al no masticarlo bien el alimento llega entero al estómago. Y el alimento cuando llega entero al estómago, entonces lo que nos va a producir es que tenemos que producir más ácido clorhídrico, más pepsina para poder digerir ese alimento, ¿no? Y entonces esto hace que nosotros cuando comamos mucho o comamos o mastiquemos mal, tengamos el estómago pesado, que no se evacúa, nada, porque tienes alimento prácticamente entero en el estómago que tiene que hacer su chambaza para quemarlo, ¿no? Etc. Bueno, entonces el estómago comienza la digestión de las proteínas y pasan al duodeno, donde el duodeno va a soltar las enzimas pancreáticas. Como hemos visto en la clase anterior, las enzimas pancreáticas están inactivas en sus acinos y de pronto la enterosinasa que se produce en el duodeno va a activar la tripsina, la inactiva, la tripsina, o la tripsina se encarga de activar el resto de enzimas, ¿no? Y entonces tenemos la quimotripsina, la carboxipeptidasa, las protelasas, cada una de ellas tiene capacidades distintas de romper enlaces. Entonces, las proteínas van llegando al páncreas con un quimoácido, ¿no? A veces el duodeno no está preparado para ese quimoácido, se quema y te produce una úlcera duodenal, entonces tampoco conviene estar come o comer cosas pesadas porque vas a producir más ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, estas proteínas al llegar al duodeno genera la enterosinasa también, secreción de estas enzimas que les comentaba en la transparencia anterior, y estas enzimas comienzan a romper los enlaces de los péptidos, ¿no? Los hidrolizan. Entonces, y cuando llegan ya van rompiendo los enlaces y cuando llegan a la mucosa del yeyuno, del ilion, a su mucosa, entonces aquí vienen más bien formar unas peptidasas y estas peptidasas rompen los enlaces finales de las proteínas. Entonces, las proteínas, primero la pepsina, ¿dónde se inicia la digestión? Se inicia en el estómago, ¿no? 10 a 20%. Y de ahí se va a acabar en el intestino delgado, donde el páncreas
hace su intervención, ¿no? Las grasas, ¿cómo se digieren? Las grasas se digieren porque nosotros consumimos colesterol, ¿no es cierto?, en las grasas, y consumimos triglicéridos, es decir, tres triglicéridos o tres monoglicéridos unidos, ¿no? Entonces, estos triglicéridos pueden reemplazar a son muy riesgosos cuando tenemos gran cantidad en la sangre porque son los que finalmente producen infartos, los triglicéridos, ¿ya? O sea, cuando sacan un lipidograma, ustedes ven un lipidograma con cualquier especialidad, entonces cuando vean las grasas van a decir triglicéridos, están bien, están mal. Los diabéticos, por ejemplo, tienen tendencia a subir sus triglicéridos en gran cantidad. Entonces, las grasas, bueno, hay una lipasa lingual, dice, una lipasa lingual. Esta lipasa lingual, que la secretan las enzimas linguales de la boca, ¿sí? Más o menos van a metabolizar en la boca 10% de las grasas, las metabolizan en triacilgliceroles, ¿ya? ¿Y para qué quiero triacilglicerol? Estos triacilgliceroles, entonces rompen su enlace y van a comenzarse a convertir en ácidos grasos, ¿no? Los emulsificamos, los hacemos ácidos grasos. Entonces, y estos ácidos grasos, como les decía, en la lengua se van metabolizando más o menos 10%, pero estos ácidos grasos necesitan ser absorbidos, entonces tienen que pasar al duodeno, tienen que pasar al yeyuno y necesitan ser absorbidos en el ileo. ¿Quiénes ayudan a esa absorción? Las sales biliares, como hemos visto en la clase pasada. Las sales biliares se pegan a la superficie, lo emulsifican, lo hacen más fácil de absorberse y hacen su trabajo. Los triacilgliceroles también se metabolizan por la lipasa pancreática. Volvemos a recordar, entonces el páncreas tiene amilasa pancreática, tiene enzimas para digestión diferente y tiene la lipasa pancreática que va a hacer su blanco el tejido graso, ¿no es cierto? La lipasa pancreática. Entonces, aquí tenemos que ver también quiénes son los que absorben esto, las sales biliares. Las sales biliares que se forman en el hígado, ¿no? En la clase pasada vimos, se pegan a la molécula grasa y al unirse, hacen su fusión y liberan el contenido de la micela, de las sales biliares. Las sales biliares forman una especie de micela, es decir, una corona que rodea a la célula grasa, ¿ya? Entonces, al ácido graso libre, por ejemplo. Entonces, son transportadas por las sales biliares, estas grasas, se pegan al intestino y son liberadas. Entonces, ¿con quién le queda? Al final, los ácidos grasos son los que tienen que ser absorbidos, ¿sí? Absorbidos. Las sales biliares son un transporte de transbordo. Entonces, tenemos la digestión de los ésteros de colesterol y los fosfolípidos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que para los fosfolípidos tenemos fosfolipasa 2, para los ésteres tenemos hidrolasa de ésteres de colesterol. Entonces, podemos manejar este tipo de grasas. La lipasa lingual solamente metaboliza 10% de las grasas. Aquí viene otra vez que tenemos que masticar bien los alimentos, ¿ya? Y entonces la lecitina y los ácidos biliares emulsifican la grasa y nos permiten su absorción. ¿Qué más es importante en la absorción? La absorción del tubo digestivo intestinal, ¿no? Nosotros secretamos en todo más o menos 8 o 9 litros, ¿no? Y la mayor parte de estos 8 o 9 litros se absorbe en el intestino delgado. Porque cuando va a pasar al intestino grueso solamente se llega menos de 1.5 litros, que es lo que va a pasar a través del colon, ¿no? Del todo el intestino grueso. Ahí le vamos reabsorbiendo agua también, y entonces va quedando la materia fecal. Entonces, ese es más o menos cómo se absorbe. Ahora, ¿y quiénes se absorben? ¿Quiénes aumentan la superficie absortiva?
Tenemos vellosidades, tenemos que van a producir un aumento en la superficie, ¿no? De absorción. ¿Para qué es importante esto? Para que puedan, si van a tomar agua, se absorba ahí, si van a tomar líquidos, se mantenga la hidratación, la alimentación, etc. ¿Ya? Entonces, en la mucosa del intestino es muy absortiva, pero tiene un pequeño problema. Esta es una microvellosidad y estas microvellosidades son terminales. ¿Ya? Estas microvellosidades nos ayudan a la absorción de las clases que tengamos en otros lugares. Entonces, estas clases de células son, digamos, abundantes en el intestino delgado, pero también estas microvellosidades se van doblando, se van plegando, y al plegarse hacen más superficie de absorción. Estas microvellosidades, al tener la circulación terminal, si deja de circular sangre, rápidamente se necrosa. Hemos visto casos muy feos estos días en el hospital, por lo menos de esta en pacientes donde por falta de perfusión había intestino que se necrosaba. Esto es, por ejemplo, así, miren, van pasando las vellosidades se pliegan sobre sí mismos, forman válvulas conniventes, y cada doblez que se dan, entonces van aumentando nuestra superficie de absorción, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿y cómo va? Y esta superficie de absorción, estas microvellosidades, estas vellosidades que vemos, ¿cómo hacen que se absorban, pues, aparte del agua, otras situaciones? Por transporte activo, difusión, arrastre por disolvente, ¿no? Entonces, esto va haciendo que pase las sustancias que sean ingeridas y sean absorbidas. Por ejemplo, en el intestino delgado, nosotros producimos más o menos, en general, 7, 8, hasta 9 litros al día. ¿Cuánto tiene que absorberse normalmente? Entonces, en el intestino delgado, nosotros absorbemos por difusión simple agua, ¿no? O el quimo. Por absorción de iones, nosotros absorbemos el sodio, ¿no? El sodio que entra para celular, ¿no? Y el sodio crea gradiente para que entre después potasio, etc. Finalmente, el agua se va siguiendo al sodio, es decir, el agua, si el sodio ingresa al torrente sanguíneo, el agua ingresa al torrente sanguíneo. Si el sodio se queda en el espacio extracelular, el agua se queda en el espacio extracelular. El agua va siguiendo el ósmosis del sodio, que es el más popular. Ya, entonces aquí más o menos cómo nosotros, cómo se va absorbiendo. El agua entra por vía paracelular o vía transcelular, ¿ya? Y tenemos lo que ya hemos visto, el sodio, por ejemplo, cómo se transporta. Por transporte activo, puede transportarse por transporte, por difusión simple, al haber este desequilibrio de los niveles de sodio, ¿no? Entonces también puede transportarse de esa manera, o disminución de los niveles de sodio. El intestino delgado se va absorbiendo. El cloruro, aparte del sodio, se va absorbiendo el cloruro. Se va absorbiendo el cloruro. El cloruro se absorbe siguiendo al sodio, recuerdan eso, ¿no? Siguiendo al sodio, el cloruro. El potasio y el hidrógeno se absorben por sus bombas, bomba de potasio, bomba de hidrógeno, la bomba de protones. La aldosterona en el intestino, que ya hemos visto renal, ayuda a absorber también sodio, cloro, agua. Y el bicarbonato, para que se forme bicarbonato de sodio, depende de este intercambio, ¿no? De este intercambio. También podemos absorber calcio, paratormona, vitamina D, fierro, magnesio, potasio. Entonces, en el intestino delgado se absorbe la glucosa el 80%, la fructosa y la lactosa en 20%. Y nos ayuda también a ingresar la glucosa. ¿Cómo ingresa la glucosa? La glucosa ingresa por el receptor que tenemos, GLT1, ¿no es cierto? Y este receptor permite el ingreso de glucosa con el sodio. Y entonces ustedes se acuerdan del cotransporte que habíamos visto en los primeros capítulos de Fisiología 1,
Pues ese cotransporte ahora lo entendemos que usa el SGLT1 y entran sodio con glucosa. Las proteínas se absorben también acompañadas del sodio por cotransporte. Glucosa, proteínas. La glucosa entonces se activa por transporte activo de sodio, activa energía y esa energía va absorbiendo la glucosa. La galactosa es un mecanismo muy similar a la glucosa y la fructosa más bien es por difusión facilitada. Y entonces así se absorbe la glucosa en el intestino delgado. Las proteínas, los aminoácidos se absorben por cotransporte, ya cotransporte. Quiere decir que en este cotransporte también ingresa el sodio con los aminoácidos. Esto ya lo hemos visto, jóvenes, cómo ingresa el sodio con el bicarbonato, el sodio con el sodio ingresa con los aminoácidos, ¿no es cierto?, que vienen de la ruptura de enlaces. Entonces, en el intestino delgado se absorben grasas, ¿no?, ácidos grasos como monoglicéridos, claro, y micelas, y las micelas que son las que rodean el quimo, ven lo que se va a absorber y llevan eso. Las grasas, ¿cómo se absorben? Por cotransporte, ¿no? O sea, por cotransporte. Perdón, las proteínas se absorben por cotransporte. Las grasas tienen una elaboración principal, primeramente en el hígado, y va llegando al sistema del linfa, ¿no es cierto? Y estas proteínas también son rodeadas por micelas, sales biliares, y estas micelas vienen y permiten la absorción, ¿no? Transportan la célula grasa y permiten su absorción. Entonces, eso es lo que pasa más o menos con las grasas, entonces, van activándose según las necesidades, ¿no? Entonces, los triglicéridos se convierten en monoglicéridos y se absorben. ¿Quién ayuda a esa absorción? Los ácidos grasos. En el intestino grueso, cuando ya hemos pasado todo lo que hemos pasado en el intestino delgado, estómago, ¿no? El intestino grueso recibe normalmente 1,5 litros de quimo, ¿ya? Al día, que está en relación a todas las secreciones que nosotros tenemos. Y en la mucosa del intestino grueso, que está ahí bien diagramada con el apéndice a un costadito, en la mucosa del intestino grueso comienza a absorberse otra cantidad de agua. Nuestros electrolitos, nuestra mucosa aumenta mucho, aumenta la secreción de sodio, la absorción de sodio, perdón, la absorción de sodio, ¿ya? Y el sodio, como les decía, que pasa por las células estrechas, ¿no? Y pasa en el intestino grueso, pasa por la mucosa, ¿no? Secretando iones. ¿Cuánto más o menos absorbe el intestino grueso? Debería absorber 5 a 8 litros al día, ¿no es cierto?, de líquido y electrolitos, más o menos. Y así se va absorbiendo, ¿sí? Cuando tenemos mucha sustancia sin digerir que ingresa al intestino grueso, tenemos un síndrome diarreico, ¿ya? Y también tenemos proteínas, toxinas bacterianas que se pegan al trabajo, que se pegan ahí esas toxinas bacterianas, ¿no? En el intestino grueso se pegan al trabajo que hacen en nuestro intestino delgado, así de absorción, lo interrumpen y entonces, ¿qué es lo que pasa? No se absorbe, ¿no? No se absorbe nada y comienzas a hacer tus despeños diarreicos con gran cantidad, ¿no?, de masa sólida. Entonces, finalmente, cuando tú vas llegando al final, las heces, las heces van a tener una forma, ¿no es cierto? Una composición, un poquito de agua, material sólido tiene principalmente las bacterias, grasas, materia inorgánica, proteínas, etc. ¿Quién le da el color a las heces? La estercobilina, ¿no?
que son derivados de la bilirrubina. Ellos nos dan el color. Y el olor son productos de acción bacteriana. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, dudas? Bien, jóvenes. Bueno, voy a comenzar a colgar las notas en un ratito más.